Levítico. A ver si anda esto. Ahí vamos. Está como lento el power. Bien, dice Sproul, el pecado es una traición cósmica. El pecado es una traición contra un soberano que es perfectamente puro. Es un acto de suprema ingratitud hacia aquel que nos ha dado la vida misma. ¿Alguna vez has considerado las implicaciones más profundas del más mínimo pecado? Se pregunta. ¿Qué le estamos diciendo a nuestro Creador cuando le desobedecemos en el más mínimo punto? Y responde, le estamos diciendo no a la justicia de Dios. Y acá nos plantea una gran verdad. Primero, que el pecado es una traición, ¿sí? Y como toda traición, el pecado, ¿qué hace? Cuando uno traiciona a otra, ¿qué hace? Se genera una separación, ¿sí? Y nosotros estamos separados de Dios por esa traición que hacemos. Y la única forma es que esa traición sea perdonada. Y sin perdón no va a poder haber una relación nuestra del hombre pecador con Dios. Y de esto trata el libro de Levítico. ¿Sí? El Éxodo, acordémonos cómo terminó, y los que estuvieron leyendo seguramente habrán llegado al último capítulo de Éxodo, cuando la presencia de Dios se establece en el tabernáculo, cubriéndolo mediante una nube de gloria que llena todo ese espacio. Y Israel continúa ahí, donde lo dejamos la última vez, en el Sinaí. Y la nación se encuentra con un problema, la imposibilidad de convivir en santidad con Dios. Si Dios no puede habitar en un lugar que no esté bajo sus parámetros necesarios de santidad y de limpieza y de pureza. Y en el Sinaí Dios crea un pacto con Israel diseñado para permitir que el Dios Santo habite en un pueblo pecador. Y Levítico establece estos términos del pacto en lo que se refiere a los sacrificios, a la limpieza interior y personal como del conjunto de Israel. El Éxodo se relata, en Éxodo se relatan las instrucciones de Dios a Moisés sobre la construcción del tabernáculo, como vimos la semana pasada, y el tabernáculo como templo, que es ese lugar, el templo donde habita Dios, ¿sí? Es el lugar donde se le adora a Dios, donde se le sirve a Dios. Y el tabernáculo es algo así como el nuevo jardín del Edén en miniatura, como veníamos viendo en clases anteriores. Es el lugar donde Dios habita en compañía de sus súbditos y establecer una relación como la que tenía con Adán y Eva en el huerto del Edén. Dice el versículo que tienen en pantalla, Levítico 26:11, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos. Y rompí las conyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. El tabernáculo estaba constituido sobre la idea de que existen distintos grados de santidad. También lo mencionaba Rubén la semana pasada. Y cuanto más nos acercamos a Dios, más sagrado se vuelve el espacio. Y la presencia de Dios habita en el lugar más interior, más íntimo del tabernáculo. Tan íntimo, tan reservado que solo una vez al año se podía entrar y solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. El centro es Dios. Y se plantean distintas áreas concéntricas de la santidad de Dios. Y cuanto más cercano, más santo es el lugar. El campamento de Israel
también toma una disposición similar a esto, ¿sí? Y a partir del tabernáculo y de la presencia de Dios, siguiendo esta misma lógica. Las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Afuera del campamento se encuentra un territorio que es inmundo, un territorio lejano a Dios, un territorio donde está lejos de la presencia de Dios. Y en esta búsqueda de la santidad, en un mundo inmundo, esta necesidad de un ámbito acorde a la presencia de Dios nos marca la problemática por la cual el libro de Levítico tiene tanta importancia para la convivencia del pueblo de Dios con Dios, ¿sí? Y sus reglas, las reglas que da Dios, sus lineamientos, sus ordenanzas, no tienen otro fin que llevar a los israelitas de alguna forma de vuelta a esa condición que habían tenido en el huerto del Edén, en donde el hombre y Dios vivía en santidad. Condición que nunca va a ser perfecta como en aquel ámbito por el pecado que existe en el mundo. Y cuando vemos en el libro de Levítico y nos preguntamos cuál es el objetivo del libro de Levítico, podemos leer ese versículo que tienen ahí, que es Levítico 26:45, dice: «Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová». El plan de Dios para Israel se resume en que Dios liberó al pueblo de Egipto con el único motivo de ser su Dios. Ahora, la problemática del pecado y de las impurezas hace necesaria la conformación de un nuevo pacto que incluye lineamientos, leyes, ordenanzas que Dios provee. El tema de la santidad muestra que el libro de Levítico está profundamente centrado en Dios. Sí, la santidad es lo que el hombre tenía antes de la caída, antes del pecado, y Levítico apunta a reconstruir esa relación basada en la importancia de la santidad, de la limpieza y de la obediencia. Y Dios genera todo un sistema que se basa y se fundamenta en la fe y el respeto a Dios, al respeto a su santidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Su santidad no soporta el pecado y Dios es muy celoso de su santidad. Y su santidad, por el contrario, es muy dura y peligrosa para aquel hombre que está lejos de la santidad, para aquel hombre que es pecador. Biblia, todos en Levítico. Levítico 22. Vamos de un lado para el otro en Levítico. Manténgala abierta en Levítico. Levítico 22, versículo 32. Parte lo tienen en pantalla, pero la porción es un poquito más extensa que lo que entraba ahí. Dice así, Levítico 22, 32. «Y no profanaréis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová». La responsabilidad de Israel es vivir de tal manera que no profane, como dice ahí el versículo, que no rebaje el nombre de Dios, y son instruidos para hacer todo para la gloria de Dios. Vivir en santidad santifica el nombre de Dios y deja mostrar la santidad de Dios a través del pueblo al mundo, a todos los que lo rodeaban, ¿sí? Hay un versículo central, me parece, en Levítico, que se repite en varias partes de Levítico. Los que hayan leído esta semana habrán visto que esto se repite constantemente, el concepto se repite por ahí con palabras similares, pero es Levítico 19:2, que nos puede sintetizar el objetivo de este libro. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. La santidad de Israel
se refleja en una manera, en su manera de vivir. Y si Israel es santo, vive bajo el reinado de Dios, vive bajo el gobierno de Dios, y Dios habita en medio del pueblo, todo le iba a ir bien. Seguimos. Segunda pregunta. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido del libro de Levítico? Podemos separarlo en dos, del 1 al 16 y del 17 al 27. Del 1 al 16 nos habla de cómo acercarse a Dios en adoración. ¿Cuáles son los tópicos principales de esta porción, de estos 16 versículos, de 16 capítulos? En principio, los sacrificios. Se nos habla del 1 al 7 de los sacrificios que Dios mandaba hacer, que ahora vamos a ver, eran varios. Del 8 al 10 nos habla sobre la institución del sacerdocio, y esto nos habla de una consagración, de cómo los sacerdotes tenían que consagrar su vida, cómo tenían que limpiarse, cuidarse, vestirse, un montón de cosas. Y del 11 al 16 de las impurezas y de su tratamiento, ¿sí? De la limpieza y algunas enfermedades. Ahora, en la segunda parte del libro de Levítico, se nos habla del 17 al 27, cómo acercarse a Dios en la vida práctica. Y en síntesis nos habla de la obediencia que tenía que tener el pueblo de Israel. Lineamientos para la santidad práctica, y el capítulo 26 y 27 son como dos anexos al libro. En el 26 se nos da una exhortación al pueblo de Israel para que viva una vida de santidad, y en el 27 establece algunas reglas sobre los votos y los diezmos. Pero todo esto en el ámbito de la obediencia. Entonces se nos habla de sacrificio, de consagración, de limpieza y de obediencia. Los primeros 7 capítulos narran y describen los sacrificios que requería el pueblo de Israel. Y se aplican 5 diferentes sacrificios, ustedes lo tienen ahí en la hoja. Sacrificio de holocausto, ofrenda de cereales o oblación, ofrenda de paz, o también se llama de comunión, ofrenda de pecados o de purificación, y ofrenda de culpa o de reparación. Estas se engloban en 3 categorías distintas, ¿sí? En consagración, en comunión o en expiación. Pero al ver, ahí ustedes tienen el detalle de cada uno, las citas donde las tienen. Al ver los sacrificios en una forma de conjunto, vemos que el propósito fundamental era reconstruir esta relación que el pecado distorsionó, expiar los pecados ante Dios para poder mantener una comunión con Él. Y vamos a notar que en la mayoría de los sacrificios el derramamiento de sangre tiene una razón fundamental en el sacrificio, ¿sí? Ya que indica que un ser muere, ¿sí? Y la vida ha sido entregada. Es así que el derramamiento de sangre de un animal o la entrega de su vida asegura la expiación. Los pecados del ofensor han sido perdonados en función de la vida sacrificada, y los sacrificios tienen una función fundamental, que es representan algo y sustituyen a alguien. La sangre del animal es entregada, ¿sí? Y ese animal está representando algo y está sustituyendo a alguien. Su vida es entregada en lugar de la vida del pecador. Y tomando un sacrificio modelo, para cada tipo de sacrificio hay algunas particularidades, pero tomando un sacrificio modelo podemos dividir la ceremonia del sacrificio en 6 partes. Primera parte, y esto lo hacía el ofrendante, aquella persona que por ejemplo, si era por el pecado, que quería la expiación. Bueno, se seleccionaba una víctima sin defecto.
Y era elegida entre los animales domésticos que, de acuerdo a las regulaciones y a lo que Dios había estipulado para cada tipo de sacrificio. Y se traía al altar. Y este animal, esta ofrenda, tenía que ser dentro de las posesiones personales. Una víctima sin defecto. Segundo punto. Se llegaba ahí al altar y después venía la imposición de manos. Lo que era apoyar en la cabeza del animal las manos, ¿sí? Y esto representaba el traspaso de la culpa de aquel pecador al animal. Una mano si era para uno, 2 manos si era para una comunidad, como vamos a ver después en un ejemplo, ¿sí? Tercer punto, el que adoraba, el que llevaba la ofrenda, el que llevaba el animalito, el que quería, por ejemplo, el perdón de expiación, era el que sacrificaba a la víctima. Y acá, hasta acá, los 3 primeros puntos son a cargo del ofrendante. Ahora el cuarto punto, empieza a interceder el sacerdote. Y el sacerdote toma la sangre de esa víctima, ¿sí? Y la va y la deposita en los lugares correspondientes para cada tipo de sacrificio, en el altar o, según si era sacerdote, adentro del lugar santo, según cada una de los distintos sacrificios. Después, ¿qué hacía el sacerdote? En el quinto punto, agarraba las partes, la grosura interna y todas esas partes que están estipuladas para ser quemadas en el altar. Y por último, en la sexta etapa, ¿sí?, disponía de toda la parte que no era quemada. Si era ofrenda de holocausto, el animal completo iba y se quemaba. Pero si no era holocausto y era otro tipo, si era una ofrenda, por ejemplo, por el perdón de pecados o por la culpa, ¿sí?, el sacerdote recibía la parte sobrante y disponía para ser comido. Todo esto nos da 6 pasos distintos realizados para el sacrificio. 3 pasos a cargo del individuo que quería el perdón, que quería la gratitud o tenía la culpa, ¿sí? Y 3 pasos a cargo del sacerdote. Y todo esto engloba todo esto con el versículo que ustedes tienen ahí en pantalla. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. El sacrificio nos habla de 2 cosas, simplificándolo, ¿sí? Uno, de muerte, ¿sí? Muerte producida por el justo juicio de Dios, ¿sí? Muerte que se necesitaba para la justicia de Dios. Y en segundo lugar, incineración, que nos habla de esto, de lo que leímos recién, de un olor agradable a Dios. Esto nos habla de adoración. Entonces en el sacrificio vemos muerte, que nos lleva a pensar en la justicia, y vemos incineración, que nos lleva a pensar en la adoración. Ahora, la función o la razón fundamental de los sacrificios era la expiación y ser perdonado por ese Dios santo que no tolera el pecado. Y a los seres humanos se les exigió que se acercase a Dios, de la única manera que se podía acercar un ser humano, que era siguiendo los reglamentos que Dios había estipulado. Si uno se desviaba de lo que Él ordenaba y quería jugar a ser creativo, a generar nuevas cosas, bueno, no iba a ser permitido por la santidad de Dios. Por el contrario, lo que iba a recibir esta persona que se iba de los órdenes establecidos por Dios era experimentar la ira de Dios. Y aquellos que hayan leído Levítico, ustedes fíjense que íbamos leyendo y eran sacrificio, muerte, reglamentación, hasta que llegamos al capítulo 10. ¿Y qué pasa? Hay una historia ahí, en el capítulo 10, que es la historia de Nadab y Abiú.
Y la historia de Nadab y Abiú nos muestra esto. Nadab y Abiú, dos personas, no es una, ofrecieron delante del Señor, lo que dice la Biblia, un fuego extraño. Se pusieron creativos, salieron de lo que Dios ordenaba que tenían que hacer. ¿Y qué pasó? Bueno, la palabra de Dios dice, entonces salió fuego de delante del Señor que los consumió. Y este fuego representa la ira de Dios, la ira del Señor. ¿Por qué? Porque su nombre fue burlado en el lugar santo y los procedimientos no eran los indicados. Había falta de santidad, falta de obediencia, ausencia absoluta de respeto al lugar donde habita Dios. Y esto lo llevó a estos dos hijos de Aarón a la muerte. La santidad de Dios domina el lugar. Y el acceso a su presencia, al lugar más íntimo del tabernáculo, al lugar en donde la presencia de Dios habitaba, nos habla de esto. Y este era un lugar reservado para poder entrar una sola vez al año, en una fiesta muy particular que el Señor puso, que era el día de la expiación. Vamos a leer, tienen ahí Levítico 16, rápido, 16:2. Levítico 16:2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El lugar donde estaba la presencia de Dios, solo una persona al año podía entrar y cualquiera que osara entrar y transgredir esta regla iba a morir. En el día de la expiación, el sumo sacerdote debía tener cuidado de seguir todos los lineamientos, todos los rituales, exactamente como Dios lo había especificado. Y en ese día se les exigía a los sacerdotes que ofrecer un sacrificio en su parte primero. Y una vez que habían hecho esto, iba a hacer otro sacrificio en favor del pueblo, para el pueblo. ¿En qué consistía esto? A ver si anda esto. Ahí va, no, ahí va. 2 machos cabríos iban a ser traídos, ¿sí?, en favor del pueblo. Uno era para el sacrificio. Y una vez que fue sacrificado, con su sangre, ¿qué iban a hacer? Versículo 15 del capítulo 16, que ustedes tienen ahí abierto en la Biblia, dice, ¿qué iban a hacer con la sangre? La esparcirán sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. La sangre de este primer macho cabrío era para purificación y limpieza a causa de las impurezas de Israel, como leímos recién. El lugar de la morada de Dios estaba contaminado por el pecado, por la pecaminosidad de Israel. Y el macho cabrío se ofrecía como una ofrenda por el pecado y su sangre se rociaba en el propiciatorio, ¿sí?, que se acuerdan estaba arriba del arca, como veíamos el domingo pasado, símbolo de la presencia de Dios. Y todo esto para asegurar el perdón de las iniquidades, como dice ahí, de Israel. Ahora ustedes me dirán, pero me dijiste que iban a traer 2 machos cabríos. ¿Y el otro? ¿Qué pasó con el otro? Bueno, una vez que el sacrificio fue hecho, el segundo macho cabrío era traído y el sumo sacerdote se imponía las manos sobre él y confesaba los pecados del pueblo. Y los pecados se transmitían a la cabeza del macho cabrío. Dice el versículo 22 del capítulo 16, que ustedes tienen abiertos en la Biblia, dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Este macho cabrío era enviado lo más lejos posible de la santidad de Dios, a vivir lejos en el exilio.
fuera del campamento, en el desierto. ¿Por qué? Porque cerca de la presencia del Señor es lugar santo y lejos de la presencia del Señor es lugar inmundo. De nuevo vemos una vida que carga con el pecado de otra, una vida que funciona como el sustituto que soporta la pena, vivir expulsado de la presencia de Dios. La santidad de Dios nos muestra una y otra vez que no puede convivir con el pecado. Ahora, si consideramos los sacrificios en función de toda la Biblia, podemos concluir que todos estos sacrificios apuntan al sacrificio de Cristo. Vamos a leer Hebreos, todos, abran la Biblia, Hebreos 7. Un ratito de lectura. Hebreos 7, 22. No escucho ruido de papel, deben tener todo celular, no sé cómo encontraron de una. Pero bueno, vamos a leer. Hagan así para abajo por lo menos, así parece que están leyendo. Vamos, 7:22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Qué pasaba? Sí, eran hombres los sacerdotes y morían. ¿Sí? Cuando llegaban a viejo, después morían. Y fíjese cómo, la comparación que hace. Más Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, haciendo referencia a Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de la antigüedad, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cristo vino a perfeccionar el procedimiento. Los sacrificios del antiguo pacto eran inferiores, no traían un perdón completo y permanente, ¿sí? Y tenían la necesidad de una y otra vez llevar sacrificio de una vida para encontrar perdón. Ahora, Cristo vino a cambiar esto y ya no es necesario otro sustituto más que Cristo, ¿sí? Porque Cristo cargó todos los pecados de la humanidad. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree tenga acceso, muriendo en favor de todo aquel que en Él cree. Y este sacrificio perfecto nos permite vivir en la presencia de Dios sin restricciones, ¿sí? Y ahora el creyente puede entrar con plena confianza en la presencia de Dios todos los días a través de la sangre de Jesucristo. Hebreos, dan ahí una vuelta, unas páginas, Hebreos 10 nos habla de esto. 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En la antigüedad, en el antiguo pacto, una vez al año se podía entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Y una persona sola podía hacerlo. Ahora nosotros tenemos, por medio de la sangre de Jesucristo, acceso libre a su presencia. Porque su sangre es la que nos da santidad a nosotros y es la clave de acceso a la presencia de Dios.
Dice Romanos 3, 24 y 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La sangre de Cristo fue presentada en la presencia de Dios para que nosotros fuéramos perdonados. ¿Sí? Para todos, ¿es esto? Bueno, la última frase que acabamos de leer dice, al que es de la fe de Jesús. Es para todo aquel que es de la fe de Jesús. Frente a un Dios santo, la necesidad de limpieza para poder tener una relación con Dios se vuelve algo central en el libro de Levítico. Del capítulo 8 al 10 se dan instrucciones sobre la ordenación de los sacerdotes y cómo debía ser este procedimiento. Y en este relato de la ordenación se remarca que no hay nadie que sea digno para ese cargo, ¿sí? Que no hay nadie que por sus propios méritos pueda estar en ese lugar. Y marca la indignidad de Aarón, marca la indignidad de los hijos de servir como sacerdotes. Y nadie está por naturaleza calificado para servir ante el Señor. Y como todo ser humano, los sacerdotes que tienen que hacer, primero presentarse ante Dios para ser limpiados ellos mismos, ¿sí? Limpiados con aguas y usar ropas sagradas, como veíamos también la semana pasada, para poder servir en el sacerdocio. Y deben presentar ofrendas por ellos mismos, siempre bajo los lineamientos de Dios. Y tienen que purificarse día a día y consagrarse día a día a Dios. Los sacerdotes solo podían servir solos si estaban ritualmente puros. Y cuando servían no podían estar con una ropa que no sea la indicada, ni seguir los procedimientos que a ellos les parecían correctos, sino que siempre bajo los lineamientos de Dios. Vamos a leer Levítico, volvemos a Levítico. Les doy un segundito para volver a Levítico. Levítico 9. ¿Está en pantalla? ¿Es 9? No, no es 9. No está en pantalla, lo tienen que buscar. Dice así, 9:5. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado decir. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y los puso sobre él la túnica y les ciñó con el cinto, les vistió después el manto y puso sobre él el efod y los ciñó con el cinto del efod y los fue vistiendo así, todo. Y llega al versículo 10, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Otro aspecto significativo. 9, ¿no es? Bueno, les debo la cita. Yo me puse 9:5 acá. Pero ahora después se lo busco y se los paso. Otro aspecto significativo es el que Dios dio los elementos y los lineamientos para entender 8:5. En vez de 9 le sacamos 1, del 8:5 al 10. Dios les dio los elementos a los sacerdotes y al pueblo para entender lo que era puro de lo que era impuro. Bajo los lineamientos de Dios, frente a lo que Dios considera puro o impuro. Y se le da instrucciones al sacerdocio para que sepan cómo debe actuar frente a la imposición de Dios de mantener la santidad en su presencia. La segunda parte de este pasaje, del Levítico del 11 al 15,
nos habla sobre las normas relacionadas a la alimentación, a las enfermedades de la piel y a las impurezas corporales. Ahora, el objetivo de todo esto, el objetivo es siempre enfatizar la santidad del Señor. Y cuanto más cerca se esté de la presencia de Dios, más santo es el lugar. Y como concepto, las impurezas están lejos de Dios, mientras que por medio de la limpieza y la consagración se podía estar cerca. ¿Sí? Y al seguir las reglas, el pueblo estaba cerca de Dios y demostraba que pertenecía al Señor. Ahora sí vamos a leer el que tiene en pantalla. Levítico 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, y vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, de nuevo, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Aunque las leyes, que son relativas a la pureza, no son necesarias para el creyente del Nuevo Testamento. El llamado y el énfasis de nuestra vida tienen que ser la misma. Las impurezas nos hacen vivir lejos de Dios, y la búsqueda de la santidad, la obediencia, nos permite tener una relación cercana a Dios, íntima con Dios. Y esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Un texto que leímos millones de veces el año pasado y que vamos a volver a leer este año, en este preciso momento, es el de 1 Pedro. 1 Pedro 1, 14 al 19. Busquen en la Biblia porque ahí hay una porción muy chiquita. 1 Pedro 1, 14. Muy rápido hoy. Tengo que ir rápido porque si no, no llegamos. Pero bueno. ¿Tienen? Leemos. 1 Pedro 1:14 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los creyentes deben llevar una vida digna de la santidad de Dios. Somos llamados a vivir una vida consagrada. Como resultado, el que vive cerca de la presencia de Dios se tiene que diferenciar del que vive lejos de la presencia de Dios. Y los creyentes deben vivir de una manera que se distinga del mundo que está fuera del campamento. En cierto sentido, el libro de Levítico está lleno de leyes y de normas para el pueblo de Israel. La santidad de Israel se refleja en su manera de vivir, en cómo se comportaban, en lo que hacían. Y Dios está planteando un nuevo pacto en el Sinaí. Sí, la obediencia de Israel tiene que ver con su relación de pacto con el Señor. Y una frase que aquellos que hayamos leído Levítico vimos una y otra vez es esta: yo soy Jehová vuestro Dios. O en otras traducciones, si lo están leyendo, es cuando dice yo soy el Señor, o yo soy Señor, o yo soy tu Señor, o cosas así. Por ejemplo,
En Levítico 18:2 dice, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y el Señor, como Señor, exige obediencia porque Israel le pertenece, porque Él es su dueño y Él es el Señor del pacto. Y esto está fuertemente vinculado con el hecho de que el pueblo de Israel le debe todo simplemente al Señor por haber sido liberado de la esclavitud de Egipto. Estaban bajo la opresión de Egipto y Él los rescató de ese lugar. Y esa redención los pone en una posición de súbditos. Y el Señor, que los ha salvado, les declara cómo deben vivir. Le declara cómo deben vivir bajo su señorío, bajo su autoridad. Y la responsabilidad de Israel es vivir de tal manera que no disguste el nombre de Dios, que no menosprecie el nombre de Dios, que no degrade el nombre de Dios. Deben hacerlo todo para la gloria de Dios. Bueno, y en nuestro caso es similar, es igual, por no decir similar. Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿sí? Y Dios, por medio de lo que hizo Cristo en la cruz, nos liberó. Y Él pasó a ser nuestro Señor. Y como es nuestro Señor, nosotros tenemos que obedecerle a Él en todo lo que Él diga. Levítico 26. Busquen Levítico 26. Vamos llegando. Son 27 capítulos, vamos por el 26. Ya queda poco. Con la lengua afuera, pero queda poco. Siguiendo con lo que estábamos viendo, dice el versículo 2, 26:2, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, fíjense lo que dice el versículo 11, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Sí? Si el pueblo de Israel obedecía a Dios, Dios le prometía bendición y le prometía cercanía, habitación en medio del pueblo. Ahora sigue diciendo el versículo 14, pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, ¿qué piensan ustedes que pasa? Maldición. ¿Sí? Capítulo 26 es decisivo en Levítico, porque se le promete bendición si obedecen y maldición si se rebelan. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver y a comprobar a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Si Israel obedece, el Señor habita en medio de ellos y camina con ellos como caminó con Adán y Eva. ¿Sí? Y no les fallará nunca. Aun cuando falle Israel, Dios en su gracia no abandonará a su pueblo. Y siempre está la promesa de que si Israel confiesa su pecado y se humilla ante el Señor se va a acordar de ellos, y lo vamos a ver a lo largo de todo este año, y va a volver a su pacto, no se va a olvidar de su pacto, y va a mostrar misericordia. El perdón siempre está disponible para el arrepentido y para todo aquel que entienda que está equivocado, que quiera cambiar y vivir para Dios, vivir para Él. ¿Cuál es el tema central? Bueno, creo que quedó claro. Dios es santo, su santidad no tolera el pecado ni la inmundicia. Levítico muestra lo que es vivir bajo el señorío de Dios, de un Dios santo. Y la presencia de Dios no puede habitar en medio del pueblo sin expiación. Los seres humanos están manchados por el pecado y necesitan ser limpiados permanentemente en la presencia de Dios. Y en Levítico vemos cómo Dios mismo proporciona los medios para el perdón por medio de los sacrificios. ¿Cómo es vivir bajo el señorío de Dios? ¿Sí? Bueno, esto significa que Israel debe llevar una vida santa. ¿Sí? Y es el Señor quien da los instrumentos para
la santificación y es el Señor el que santifica. Y el tema central es la santidad. Cerca de Dios se vive en santidad, donde inevitablemente el resultado va a ser de bendición y de compañía de Dios, ¿sí? Y por el otro lado, lejos de Dios se vive en la inmundicia, donde el resultado es la condenación. Levítico es justamente esto, es un llamado a vivir cerca de Dios. ¿Qué lugar ocupa en el panorama bíblico? Bueno, el sistema, también lo dijimos mucho esto durante todo el mensaje, el sistema levítico no fue pensado como una escalera para que Israel la usara en su ascenso al cielo, sino era el medio por el cual Dios podía convivir con el pueblo pecador sin matarlos. Y esto provoca que su pueblo sea distinto a cualquier otro pueblo. El pueblo de Israel tenía una identidad propia, ¿sí? Y como todo sistema, es fácil caer en la repetición y convertir el sistema en una rutina automática que no lleva a ningún lado. Pero es importante ver que el sistema levítico no se basa en las obras, sino que se basa en la fe. Y el sistema solo funciona por medio de la fe, ¿sí? Y esto queda claro en toda la Biblia. Dios no está interesado en una obediencia superficial. Dios no está interesado en lo que hagamos. Dios está interesado en el corazón de las personas. Y el sistema funciona a partir de lo que pase en el corazón. Miqueas, buscamos Miqueas. Les prometo que es el último que buscamos. Miqueas 6. Miqueas 6:6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y contesta: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Lo importante es lo que pase adentro nuestro. Es el corazón, la fe que tengamos, ¿sí? Y el sistema nos muestra que la fe es fundamental para ser redimido. Y por medio de la fe se está contemplando esa promesa que iba a venir después, esa promesa futura, esa redención definitiva, absoluta y perfecta que es Cristo, ¿sí? El sustituto perfecto que expía los pecados del mundo. No solo del mundo presente y futuro, del mundo pasado también. Y Levítico nos lleva a ver a Cristo, a entender que solo Él podía traer al mundo la solución definitiva y perfecta. Sexta y última pregunta. ¿Qué nos dice de Dios y de nosotros mismos? Bueno, de Dios, que Dios es santo, ¿sí? Y así como el pueblo debe separarse de todo lo que es malo y consagrarse a lo que es bueno, nosotros somos lavados mediante la sangre de Cristo que nos santifica día a día. No solo eso, sino que la presencia de Dios habita en los creyentes por medio del Espíritu Santo, que nos da la capacidad y nos capacita para vivir una vida santa, para vivir de una manera que sea agradable a Dios. Somos separados por Dios para vivir para Él. Volvemos a leer. 1 Pedro 1, 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Conclusiones, los tienen en pantalla. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque un día más nos permitís abrir tu palabra, Señor, y aprender de ella y ver que tenemos un Dios que es santo,
¿sí? Y que esa santidad, frente a esa santidad no hay nada que nosotros podamos hacer para ser dignos. Y te agradecemos, Señor, porque pensaste en nosotros y mandaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, para que su sangre pueda santificarnos de la forma en que vos nos aceptes en tu presencia, Señor. Y te agradecemos porque día a día podemos entrar a tu presencia por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Te agradecemos, Señor, porque tenemos esta posibilidad, Señor, y te agradecemos porque somos indignos y tú nos hiciste dignos, Señor. Te pedimos que nos ayudes en este proceso de aprendizaje a seguir siendo constantes, a seguir leyendo, a seguir estudiando de tu palabra, Señor, para conocerte más a vos y aprender de vos y aprender de lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Dejamos esto en tus manos, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.